Y aquí seguimos con este escándalo. Creo que hace rato le diste muy bien al clavo. El escándalo no pudo haber llegado en el peor momento para el presidente, justo un par de días antes de que viajara, porque hoy dio un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde iba a hablar contra la corrupción, etcétera, etcétera. Pero yo creo que las medidas que tomó fueron muy apropiadas. Sacas el hacha y a cortar cabezas, no importa de quién, qué tan leales hayan sido a Morena, no importa. Aquí, digo, si yo no conozco a alguien que haya sido tan morenista, y ustedes la conocen, a Paula en este programa, defendía capa y espada el proyecto Morena, y ya decidirá ella si lo sigue defendiendo o no. Es su decisión, se equivocó. Y el señor Nieto Castillo, pues hace un borronón que muchas preguntas. ¿Por qué fuera del país? Porque el pretexto es que mi mamá murió en esa ciudad. ¿Perdón? Perdón, no entiendo, ¿no? Pues mejor lo hubiera hecho en la cripta familiar, la boda en la cripta familiar, ¿no? Ya que su mamá está ahí. Entonces, mucho absurdo, la casa de 28 millones, la gente está empezando a preguntarse de dónde, y él dice, fue una herencia. ¿No se han dado cuenta que muchos políticos que tienen muchas propiedades siempre declaran que fue una donación, que lo heredaron? Es increíble, los de Morena siguen iguales que los de antes. A ver, Hugo Páez, ¿qué trascendencia en el discurso? Oye, Eduardo, pues yo creo que de entrada también el perfil de Santiago Nieto Castillo, pues ha dejado muchas cuentas pendientes en el camino, desde la FEPADE hasta ahorita. Entonces, es difícil, es como cuando analizamos cómo es que se filtró el audio de Marco Cortés cuando estaba en Aguascalientes con los líderes panistas. Pues cualquiera te lo puede hacer cuando hay más de dos, por un lado. Por otro lado, yo creo que en este sentido, Eduardo, también pecan de ingenuos el comportamiento, sobre todo los funcionarios, cuando al principio del sexenio vimos cómo a César Yáñez, un hombre de todas las confianzas de Andrés Manuel López Obrador, que estuvo en las más duras que se las vio Andrés Manuel en las campañas, lo corrió precisamente por una boda ostentosa. Entonces, ahí cuando había una cierta confusión. Yo creo que Yáñez era el hombre más cercano al presidente. Yáñez iba arriba, abajo y a todos lados, era la sombra del presidente desde que era funcionario, fue jefe de gobierno, después candidato, etcétera. Y no titubeó el presidente para sacar la guillotina y ¡sop! Se acabó. Sí, por supuesto. Entonces, con ese antecedente, para mí pecan de ingenuos quienes piensan o tienen todavía duda que puedes hacer de tu dinero privado o de tu vida privada lo que quieras. Perdón, ¿pecan de ingenuos o pecan de idiotas? Pues yo creo que es una mezcla de las dos cosas, Eduardo, y de temerario. No, hay que ser idiota, perdóname, hay que ser idiota. Si ya viste lo que pasó con César Yáñez, pues no lo hagas. ¿Tú qué crees? ¿Que porque te fuiste a otro país la gente no se va a enterar? Por supuesto, hombre, luego, por favor. O sea, pero además creo que uno de los puntos nodales también que tiene mucha repercusión en esto, Eduardo, es como un perfil totalmente político, un grillo durante los últimos 41 años, que es Pablo Gómez, llega a la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera es la que persigue los crímenes de delitos financieros en todo el país. Digamos, estamos hablando de crímenes de cuello blanco, lavado de dinero, cárteles de la droga y demás. Aun cuando Santiago Nieto sí tenía un proceder muy visceral, hay que decirlo también muy persecutorio, pues cuando menos estuvo acumulando experiencia en el tema desde la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, sí, pero también hay que recordar acuérdate que lo tuvieron que correr de la Procuraduría porque no había dicho que en un momento había sido abogado del PRD. Sí, digo, hombre. Sí, no, te digo, pero bueno, tenía más o menos experiencia en este tema. Pero por lo menos es abogado. Es abogado. Pablo Gómez no es abogado. Bueno, Pablo Gómez se pone abogado, ¿no? Es economista. Yo lo conocí en la Escuela Nacional de Economía en el año ya muy lejano del 67. Es un hombre muy brillante. No hay que menospreciarlo pues, diciendo que es grillo. No, es un gran parlamentario y es un gran polemista. Exactamente. Pero que yo sepa, nunca ha hecho nada que
le dé la experiencia para ser titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Para empezar, no es abogado, pero bueno, el presidente ya decidió, ya. Oye, ¿cómo le fue al presidente de Naciones Unidas hoy? ¿Perdón? ¿Cómo le fue al presidente de Nueva York? Pues mira, él dio su discurso, obviamente el discurso con 3 temas, pues lo que sabíamos perfectamente bien, pidió a los ricos que donaran para ayudar a 750 millones de pobres. Prácticamente él fue, dio su discurso y se vino, y habló también del el gran fracaso de COVAX. En ese sentido, Eduardo, yo creo, lo que tú dices es muy cierto. Yo estuve en una mesa de debates con Pablo Gómez, y si es un tipo muy brillante, es un tipo ecuánime también, en el debate. Nunca tiene la calma. Pero volvemos a lo mismo. Aquí se necesita gente muy técnica, sobre todo en este tipo de áreas, Eduardo. Es como si el presidente agarrara y pusiera a Porfirio Muñoz Ledo de secretario de Hacienda. Bueno, pues ojalá se rodee de gente valiosa y conocedora, Pablo Gómez. Álvaro. Definitivamente. Mira, yo creo que toda esta debacle de la boda de Santiago Nieto, inclusive lo que pasó con Lozoya la semana pasada, la realidad de las cosas se da en un contexto, tal vez yo lo veo de manera distinta porque estoy en marketing, pero de algún modo me parece que refuerza el discurso anticorrupción del presidente. Claro. Y refuerza su marca frente a su base dura. Y de algún modo logra presentar una idea de que por lo menos él no está de acuerdo con estos actos, y eso es importante. Habrá que entender si la clase política en su conjunto, o Morena sale afectada, o un actor político en particular sale afectado, pero él particular, Andrés Manuel López Obrador, queda fortalecido por de repente estos 3 hechos. El primero, por supuesto, me parece que lo de Lozoya la semana pasada se configura como una suerte de línea en la arena, si quieres, pero una línea de qué se permite y qué no se permite y hasta dónde se permite, y eso creo que le favoreció. Evidentemente este tema de Santiago Nieto y que pega en carambola a varios actores políticos, pero último, el discurso en la ONU contra la corrupción y cómo la corrupción genera desigualdad y la desigualdad genera guerras, etcétera, en medio de este contexto del Consejo de Seguridad. A mí me parece que la marca de Andrés Manuel aquí puede caerte bien o mal, el presidente se fortalece en estos últimos... Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, ante su base queda muy bien. Porque hace rato Liliana mencionaba a Bartlett. Sí, pero Bartlett es lo que hizo cuando fue priista. Dentro de esta administración, el que cometió un error fue su hijo y le costó muy caro. Pero Bartlett, dentro de lo que va esta administración, tranquilo. Ramsés. Nada más, los funcionarios que ya no van a estar, de acuerdo a la nueva política, no pueden estar otra vez por 10 años, ¿no? Tienen que tener un periodo de tiempo para poder tener un puesto público otra vez. O sea, en la parte, ¿no? ¿O cómo está la parte legal? Que ya no pueden... Es que no cometieron ningún ilícito. Se fueron contra una instrucción del presidente. No subirse aviones, ser austeros. Punto, sí, pero legalmente no puedes trabajar por 10 años o cómo... No me acuerdo cómo está la política. Es otro asunto. No hay que distraernos, por favor. Liliana. Simplemente no estoy muy segura si queda muy bien el presidente o más bien es una estrategia de control de daños por este incidente de Lozoya en el Hunan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.